¿no? De aquí a 3, 4, 5 meses, lo que vamos a tener que mirar no es solo la gravedad de la crisis bancaria y de las finanzas públicas de Europa, no solo eso. El dato que vamos a tener que seguir atentamente todos es qué pasa con China. Y vamos a tener que mirar bien qué pasa con China, porque China es el que impidió que esta crisis gravísima se transforme en una depresión general como el 30. Todavía no llegamos al nivel de la crisis del 30. Y no llegamos porque está esa economía actuando como contrapeso. Y bueno, hay que ver, la gran pregunta que se hacen todos los economistas es si China va a seguir actuando como contrapeso o no. Y aquí, por supuesto, como siempre, hay dos bibliotecas. Stiglitz piensa que no, que China va a seguir contrarrestando. Rubini piensa en cambio que no, que los desequilibrios en China se están agravando mucho y no va a poder poner un freno a esos desequilibrios, y son desajustes en muchos lados al mismo tiempo. China tiene un problema bastante grave de burbuja inmobiliaria, del tipo de la que tuvo Estados Unidos. China tiene un sistema financiero clandestino, no registrado, cuyos rojos nadie conoce. China está afectada por una tasa de sobreinversión enorme. El 40% del PBI invierte mucho más de lo que puede hacer con las inversiones que está realizando, y tiene un consumo interno que es todavía muy débil para absorber la retracción de las ventas mundiales chinas como resultado de la crisis internacional. Entonces, tenemos que ver qué es lo que ocurre, y esto es un proceso económico y geopolítico. Va a depender mucho de una decisión crucial que está tomando el Banco Central chino, que es si rescata o no rescata a Europa. Si además de comprar bonos del Tesoro norteamericano se compromete en un gran rescate mundial, eso tendría efectos muy complejos para la economía china, y ahí hay una pugna interna entre dos fracciones, lo que en China se llama la élite de la costa y la élite del interior. El sector más comprometido con el sistema financiero mundial y el sector de las provincias que propugna por una estrategia de acumulación interna. Entonces ahí se está dirimiendo en la élite china qué van a hacer frente a la crisis mundial. De lo que ellos hagan depende en parte de la crisis mundial. La crisis mundial hay que ver cómo repercute en China. En síntesis, en los próximos meses vamos a ver si lo que está ocurriendo ahora en la economía mundial es un revival del 2008, si volvemos a una recesión profundísima, gravísima, pero que no se generaliza a todo el mundo, o si vamos a una crisis que, a diferencia del 2008, esta vez se generaliza a todo el mundo. Bueno, esto no tiene respuesta, y todos los economistas que hacen gala de pedantería en hacer tremendos pronósticos sobre lo que va a ocurrir, en general engañan. Nadie sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Lo que hacen es recordar los pronósticos que aciertan y olvidar los pronósticos que desaciertan. Entonces yo, para no verme comprometido a venir aquí dentro de 5 meses y haber dicho que iba a ocurrir una u otra cosa, simplemente digo que están abiertas las dos posibilidades de una recesión importante o una depresión general. Bueno, ¿por qué importa esto? Esto importa mucho por los efectos que puede tener sobre América Latina, que es finalmente la gran pregunta que nos hacemos todos. Hasta ahora, si uno toma los últimos 5 años, 4 o 5 años, uno puede decir que la crisis mundial ha impactado sobre América Latina, pero en forma limitada. Ha golpeado, pero en forma restringida. Si uno compara el efecto de esta crisis con las crisis que nosotros conocemos, la de los años 80, la de los años 90, la del 2001, esta es una crisis importante, pero que no tiene la severidad del colapso mexicano del 82, del colapso brasileño del 99, del desplome argentino del 2001. No tiene todavía esa gravedad. E insisto mucho en hasta ahora, todavía, porque no sabemos si lo va a tener o no lo va a tener. De todas formas, el impacto es muy desigual en la región. Es verdaderamente atenuada la crisis en Sudamérica.
pero es bastante más aguda en Centroamérica y en el Caribe, que dependen mucho de la economía norteamericana. Y como a ellos la economía norteamericana los golpea directamente, allí la crisis ha tenido, sin alcanzar las magnitudes del pasado, sí una severidad mayor a la que tenemos en el Cono Sur y en Sudamérica. De todas formas también la crisis no tiene una relación muy directa con políticas ortodoxas o políticas heterodoxas, ¿no? Por ejemplo, uno puede notar que países que tienen una política económica heterodoxa, como Venezuela, han caído mucho, y otros que tienen una muy neoliberal, como México, han caído mucho. Y otros países que tienen políticas más heterodoxas, como la Argentina, se han mantenido a flote, y otros que tienen política muy neoliberal, como Perú, se han mantenido a flote. Entonces, no se puede establecer una línea tan estricta entre política económica y efectos de la crisis. Son muchos los factores que están definiendo cómo impacta concretamente la crisis en cada uno de los países. En general, los neoliberales están abriendo el paraguas y en toda la región están diciendo hay que prepararse para algo muy grave. Ellos siempre dicen que hay que prepararse para algo muy grave, siempre, cuando es grave y cuando no es grave también. ¿Por qué? Porque los neoliberales representan a los bancos, y los bancos lo que quieren es cobrar la deuda pública, la deuda privada, y ellos quieren políticas de ajuste siempre. Cuando hay que hacer el ajuste, cuando no hay que hacer el ajuste, ellos quieren siempre resguardarse. Entonces los neoliberales ya dicen hay que ajustar, hay que aminorar el crecimiento, hay que restringir el gasto público. ¿Para qué? Para tener fondos del Estado y de los sectores privados a pagar la deuda con los privados. Es el discurso neoliberal invariante en cualquier circunstancia. Los heterodoxos, ¿no? Los que no son neoliberales, los neodesarrollistas, los keynesianos, más bien están presentando un diagnóstico de blindaje, ¿no? La teoría del blindaje no es de la Argentina, es de la CEPAL, ¿no? La idea de ellos es que América Latina está bastante blindada, que ha hecho muy buena política económica en los últimos años. La CEPAL incluso dice que ha hecho política antiliberal en toda la región. Ellos han descubierto que Colombia, Chile, ¿no?, ellos tienen política antiliberal, algo un poco raro, pero ellos señalan que la región está bastante protegida, aunque con ellos va a pasar lo que pasa siempre. Cuando se vea que no está tan protegida, los que hablan contra el ajuste empezarán a hablar a favor del ajuste. Eso ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Cuando noten que los capitalistas ya no están ganando tanto dinero, dirán que hay que hacer el ajuste. Y lo que tenemos que ver es cuál es la magnitud que va a tener esta crisis en los próximos meses y darle un sentido concreto a la palabra crisis, también entre nosotros, en la izquierda. Porque hay veces que la palabra crisis es tan polisémica, tiene tantos usos, la palabra crisis, que al final no se sabe de lo que uno está hablando. Cuando uno habla de crisis tiene que decir exactamente de qué crisis está hablando. De la crisis mundial, local, regional, estructural, histórica, del sistema. De lo que ahora estamos hablando es del ciclo económico. De lo que ahora estamos hablando es si vamos a tener recesión, estancamiento, prosperidad, si vamos a tener una situación más parecida al 2001, a 1997 o al 2005. Eso estamos hablando. Ese sentido concreto es el que estamos discutiendo. ¿Qué va a pasar con la economía latinoamericana? ¿Va a seguir absorbiendo la crisis mundial en forma atenuada o se viene el gran golpe? Bueno, sobre lo único que podemos hablar, la única afirmación que podemos señalar con cierta contundencia es que todos los economistas afirman que se desacelera toda la economía latinoamericana. O sea que un crecimiento que venía del 5-6% empieza a bajar. La Argentina estuvo al 8%, va a bajar. Brasil estuvo al 6%, va a bajar. Todo va a bajar. Por ahora todos dicen que va a bajar un punto y medio. Si eso es así, vamos a una situación parecida a la del 2008. Una caída. Ahora, si eso en vez de ser 1 o 2 puntos, es 2 o 3 puntos, y sobre todo no es un semestre, empieza a ser 1 o 2 años, el panorama cambia. Todavía eso no se sabe y todos sabemos que tenemos que mirar dos variables internacionales para saber
¿cuál es el panorama que se viene? En América Latina tenemos que mirar, en primer lugar, qué está ocurriendo con el precio de las materias primas. Tenemos que ver si la soja, el cobre, sigue en estos niveles récord o empieza a caer. Y tenemos que ver qué pasa con la afluencia mundial de divisas, que como hay crisis en los países centrales, hay una lluvia de dólares en América Latina. Bueno, esos son los dos elementos que compensan. Si esos dos elementos se revierten, la crisis se va a acelerar. Hasta ahora no tenemos ningún indicador claro de lo que va a pasar con estas dos variables: precio de las materias primas y afluencia de dólares. Por lo tanto, primer punto, ¿qué podemos esperar de la coyuntura latinoamericana? Observar cuál es la intensidad de la crisis mundial y, en función de la crisis mundial, qué nivel de impacto tiene en la región. ¿El mismo del 2008 o algo más grave? No cabe duda que si la crisis mundial se transforma en una depresión mundial, no hay blindaje que proteja a América Latina. Pero si la crisis mundial no conduce a una depresión mundial, las políticas anticíclicas, los blindajes, mantienen una situación como la actual. Y quizás lo más interesante para nosotros, que no vamos a discutir qué hacer con las inversiones, sino qué perspectivas políticas tenemos, quizás a nosotros lo que sí nos debe interesar discutir más no es la coyuntura de qué va a pasar en enero o en febrero, qué ocurrirá con la cotización del dólar, qué pasará con la tasa de interés, porque ninguno de ustedes tiene portafolios para decidir una inversión, así que los capitalistas discutan ese tema. A nosotros sí, en cambio, nos interesa qué va a pasar con UNASUR. Eso sí nos interesa. A nosotros sí nos importa qué va a ocurrir con las políticas económicas regionales que se están ensayando frente a la crisis. Porque hay una novedad. Hay una novedad. Por primera vez en mucho tiempo, toda la región latinoamericana, sudamericana está reaccionando, y hay muchas reuniones, hay cónclaves, y apareció UNASUR como un referente. ¿Qué es UNASUR? En realidad UNASUR es una especie de Mercosur ampliado a los tratados de libre comercio. Es una mezcla del eje Brasil-Argentina con el eje de Chile, Colombia, Perú, todos los que tienen TLCs con Estados Unidos. Entonces, es una autonomía un poco relativa, porque ¿cuánta autonomía puede haber con gobiernos como el de Colombia y el de Chile o México dentro de este sistema? Bueno, UNASUR ha hecho muchas reuniones, muchas proclamas, y está concretamente discutiendo medidas de blindaje frente a la crisis. Concretamente discute tres cosas. La primera es armar un fondo latinoamericano de estabilización, crear un fondo de divisas regionales para si algún país cae, poder socorrerlo. Si Ecuador, si Perú entra en una situación complicada, que exista un fondo regional que le aporte divisas y lo rescate. El problema es que lo que están discutiendo como montos de este fondo es tan chico que puede servir para una crisis pequeña, pero no para una crisis importante. Se habla de 20.000 millones de dólares, y esta cifra es muy chiquita para poder tener una verdadera acción frente a una crisis importante. Y además, se está discutiendo estos fondos no con ideas de autonomía regional, sino de coordinarlos con el BID, coordinarlos con el Fondo Monetario Internacional, es decir, algo que no conduce a buen puerto. Alguna gente habla de la famosa moneda regional, ¿no?, del sucre. En realidad el sucre por ahora no existe. Lo que existe es, entre Bolivia, Venezuela y Ecuador, un sistema de intercambio de exportaciones e importaciones, ¿no? Es un sistema contable, pero no compensa, no actúa como moneda que pueda ser sustituta de la entrada y la salida fuerte de capitales que hay en estos países, ¿no? En estos países lo que sigue importando es qué pasa con el dólar, como aquí. Pero se habla, y si uno ve lo que ocurre, en general nadie está con muchas ganas de marchar hacia un sucre regional. Nadie está con las clases dominantes, los que manejan el poder, no tienen en sus proyectos la intención de generalizar este proyecto y convertir ese embrión en el principio de una moneda regional.
también se habla del Banco del Sur, pero el Banco del Sur se habla desde hace muchos años. Y pasados ya 4, 5, 6 años, todavía hay parlamentos que están ratificando si se va a hacer el Banco del Sur. Con lo cual, al ritmo